Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un tutorial sobre diseño de un mini calendario personalizado en PowerPoint. Para ello me voy al programa PowerPoint, suprimo el texto predeterminado, me voy a diseño, tamaño de diapositiva, en este caso personalizar, y voy a seleccionar tamaño A4 en formato vertical y aceptamos asegurar el ajuste. Una vez que esté listo me voy a la parte superior en vista, habilito reglas, líneas y guías. Una vez que está listo me voy a insertar formas, voy a insertar este rectángulo y voy a trabajar con una medida de 8,4 centímetros por 7 centímetros y ubico en la parte superior. Ahora en este caso voy a generar una copia, control C, control V y ubico de este modo. Inserto un tercer elemento, en este caso nuevamente un rectángulo, y voy a trabajar con la medida de 4,7 centímetros por 7 centímetros y lo ubico de esta manera. Ahora un cuarto elemento, en este caso me voy a insertar formas y voy a seleccionar este nuevo modelo y voy a trabajar con una medida de 2,55 centímetros por 7 centímetros. Selecciono, me voy a girar, voltear verticalmente y ubico de esta manera en la parte inferior. Ahora, como pueden observar, hay un círculo naranja, arrastran a la parte de afuera para que se les pueda abrir un poco más el borde. Y bueno, me queda ya de esta manera. Este es el molde. Ahora lo que voy a hacer es personalizar. Me voy a formato de forma, relleno de forma y voy a seleccionar una base de textura. Ya en anteriores tutoriales les indiqué cómo hacer bases de textura, así que les dejo el tutorial también en la cajita de descripción. Ubico de esta manera, voy a trabajar siempre con zoom, selecciono, me voy a formato de forma, contorno de forma, sin contorno, y bueno, ya tenemos este elemento. Cojo el siguiente elemento, relleno de forma, y con el cuentagotas voy a tomar el color para personalizarlo, contorno de forma, sin contorno. Ahora tomo este tercer elemento, me voy a relleno de forma, selecciono el color y nuevamente me voy a contorno de forma, sin contorno. Ahora nuevamente prosigo con el cuarto elemento, selecciono, me voy a formato de forma, relleno de forma, en este caso el mismo color, contorno de forma, en este caso blanco, para hacer el doblado. Una vez que ya está listo voy a proceder a llenar los siguientes elementos. En este caso esta zona es la parte de atrás del mini calendario, por tanto yo me voy a insertar imágenes y voy a insertar por ejemplo una frase en PNG que viene a ser esta, que lo he descargado de esta página que es Cliparts, que anteriormente también ya les dejé. Simplemente buscan el término frase en PNG y les va a salir todas las frases en PNG, caso contrario también lo pueden buscar en Google. Lo que voy a hacer es minimizar esta frase en PNG y voy a girar y me quede de esta manera. Y bueno, en el caso que yo le quiera personalizar, porque recuerden que también la frase debe concordar con el color que yo estoy manejando en este diseño. Simplemente voy a seleccionar, me voy a color y puedo tomar uno de los colores orientados a la temática que estoy realizando o a la colorimetría usada. Ahora me voy a correcciones, por ejemplo, y voy a agregarle un poco más de brillo. Bueno, me va quedando de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es trabajar lo que es la parte de delante. En este caso también voy a trabajar con Cliparts, que tiene ya un lazo en PNG. De igual manera que la frase lo he descargado y voy a trabajar con este elemento. Si ustedes quieren buscar, pueden buscar otro tipo de listones también en la misma plataforma. Y bueno, lo ubico de esta manera y procedo a recortar los bordes. En este caso también voy a cambiar el color, puesto estoy trabajando con una colorimetría, me voy a color y bueno, voy a seleccionar este color que es de la gama de colores que estoy trabajando. Ahora lo que voy a hacer es insertar el texto calendario 2024 y bueno, voy a trabajar con la plataforma FontMeme, que anteriormente también ya les expliqué cómo trabajar esta plataforma. En la casilla de descripción les estoy dejando el link del tutorial completo. Aquí una previsualización de lo que estoy trabajando, por ejemplo escribo el texto y voy a trabajar con el código de color que estoy trabajando en el mini calendario, puesto que lo quiero hacer de modo personalizado. Voy a trabajar siempre con un tamaño de fuente grande. Me voy a generar. Una vez que se ha generado, esta es la previsualización de la imagen en PNG y voy a proceder a descargar. Y bueno, este es el texto ya en PNG que lo voy a llevar al programa PowerPoint.
Una vez que está listo en el programa PowerPoint, simplemente voy a minimizar y voy a adecuar justo a este lazo que he insertado previamente. Ahora lo que voy a hacer es ingresar un cuadro blanco. Me voy a formas, rectángulo, y voy a ingresar las medidas. Voy a trabajar con 5,5 centímetros por 5,5 centímetros que viene sobre un cuadrado. Lo voy a ubicar en la parte del medio. Este me va a servir para base para pegar las hojas del calendario. Relleno de forma blanco, contorno de forma, en este caso sin contorno. En esta base voy a pegar las hojas del mini calendario. Voy a deshabilitar las vistas para que pueda previsualizar mi diseño y bueno, de esta manera va quedando. Este voy a bajar un poquito más. Y bueno, finalmente así me va quedando. Voy a trabajar con WinCalendar, que es una plataforma de calendarios editables en Word. Voy a trabajar con esta, voy a descargar esta página que viene todos los calendarios en una hoja y que son pequeñas. Abro el Word, habilitar edición y es ahí donde yo voy a cambiar los colores y lo puedo hacer de modo personalizado de acuerdo al color del mini calendario que estoy trabajando. Si deseo imprimir, por ejemplo, voy a suprimir todos estos elementos adicionales. Y bueno, yo he diseñado acá otro modelo y también lo estoy personalizado. Recuerden que una vez terminado van a proceder a agrupar el elemento diseñado y está directo para su impresión. Lo pueden guardar en PDF. Ya en anteriores ocasiones también les indiqué cómo exportar una imagen en alta resolución desde PowerPoint, cómo configurarlas y les estoy dejando el video completo en la casilla de descripción. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto. No olviden regalarme un like, dejarme sus comentarios, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.